Este, nos gustaría empezar preguntándoles a qué organizaciones pertenecen y en cuáles han trabajado desde sus espacios de lucha. Bueno, mi asociación se llama Arcoíris y los Niños y la fundamos hace 20 años casi. Y trabajamos básicamente dentro del Hospital Nacional de Niños y apoyando y ayudando a todas las familias, no solo a los niños, sino que a sus niños y su familia, que portadores de VIH. Pertenezco a Gente Positiva, soy el coordinador general de Gente Positiva. Es una organización que trabaja por los derechos humanos de la comunidad LGTBIQ, población VIH y población inmigrante. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Katia López, actualmente apoyo el trabajo de la ICW, que es la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH. Es una red mundial, en realidad, que fue formada precisamente a partir de las necesidades de la defensa de los derechos humanos de las mujeres con VIH en el mundo. Parte de Asociación Gente Positiva Costa Rica, coordinador del grupo de adultos. Trabajo más que todo la parte presencial, me gusta tener contacto con la gente. ¿Se adecua el sistema político costarricense a las necesidades de las personas con VIH? Bueno, hablar de que el sistema político costarricense se adecua a las personas con VIH es un poco complejo, porque sí y no, ¿verdad? Tenemos primero que ver que se están haciendo esfuerzos por cambiar la ley de VIH y que las personas con VIH tengan un mayor acceso al sistema de salud, a la posibilidad de denunciar discriminación, a la posibilidad pues a más derechos o tal vez a la regulación de sus derechos, por así decirlo, no sé si es correcto, pero también podemos hablar que no, ¿verdad? Tenemos un sistema político que estructuralmente está conformado en este momento por personas fundamentalistas religiosas que al escuchar personas con VIH, al escuchar la palabra género, al escuchar orientación sexual, cosas así, pues se alarman, ¿verdad? Entonces crece como la represalia a eliminar derechos, a cortar garantías, a aumentar la discriminación, a naturalizar la discriminación. Bueno, hay un sí y un no en mi respuesta. El sistema político se adecua porque está buscando, por ejemplo, una reforma de ley que incluye terminología nueva, incluye el hecho de cambiar el derecho de decir o no la condición de vida, incluye más a las mujeres, etc. Pero a la vez no, porque se deja de lado ver a la persona que vive como VIH como una persona, sino se ve más como un paciente, como algo que hay que tenerle cuidado, como enfoquémonos en prevención, pero olvidémonos de las personas que vivimos con VIH. Podría responder a esa pregunta con un sí y un no, porque creo que además no es sencillo. Tenemos un sistema político y un sistema de derechos que muchas veces avanza y muchas veces se devuelve por el criterio propio de algunas personas, ¿verdad? Entonces creo que eso no debería pasar, pero el país ha avanzado, entonces algo ha pasado. Entonces no podríamos tampoco descalificar que las personas, por ejemplo, con VIH hoy pueden ¿verdad? Asistir, pueden poner denuncias y tal vez podríamos decir que hay más oportunidades, que se han hecho plataformas con esfuerzos de recursos internacionales, plataformas para denuncias de violación de derechos, que el Ministerio de Justicia ha avanzado en la atención de privados de libertad, ¿verdad? Que han habido, por ejemplo, protocolos que se han desarrollado para atender a las mujeres que han sido mujeres y hombres víctimas de violación, para atenderlos en el caso del riesgo de adquirir VIH o de salir con un diagnóstico de VIH por violación. Entonces, yo creo que si analizamos, ¿verdad?, cada una de las situaciones, incluyendo el sistema de salud, que tampoco podríamos dejarlo de lado,
¿verdad? Que ha tenido sus pros y sus contras, que ha tenido altibajos. Sí, entendiendo las dinámicas que hay entre la organización civil y el Estado propio, ¿ustedes creen que el sistema político costarricense atiende las necesidades de las personas con VIH? Vuelve a ser complejo. No quiero ser, no quiero desestimar lo que se ha hecho, porque a partir de 26 años en este camino, yo tengo 26 años de ser activista, tengo 26 años de ser una persona con VIH, creo que he tenido la oportunidad de ver muchas realidades, las diferentes caras y etapas del VIH y del SIDA en nuestro país, y creo que han habido personas dentro del Estado, ¿verdad?, de nuestros gobiernos, que han estado comprometidas con el tema, como igual han habido personas que no. Pero sin embargo yo quiero rescatar, y yo creo que eso es algo que la gente que tiene más años de trabajar en el tema cada día nos cala más hondo, y es entender que trabajar los derechos humanos y trabajar los derechos de las personas con VIH no es una cuestión de favores, y no es una cuestión de gente que de pronto llegó al poder y se sensibilizó y hizo algo. Porque cuando esa persona se vaya, las cosas deberían de seguir igual. No, a la actual ley, ¿verdad? Que la ley 7771, la Ley General de Población con VIH en Costa Rica, se da por entendido que en lugar de más bien ser un apoyo para las personas con VIH, más bien es un poco discriminatoria, ¿verdad? Entonces se han hecho ciertas modificaciones y ciertas reformas, ¿verdad? De hecho, en este momento se hizo la aprobación del primer debate, por un voto unánime, entonces solamente tenemos que esperar la segunda para ver si ya pasa a ser una ley, pero la actual en este momento podría decir que no es como un respaldo para la población con VIH. Recordemos que la ley cuando se creó era para más que todo dar atención y dar tratamiento. Eso era más que todo en que se basaba la ley. Igual que si la persona no tenía seguro, entonces a hacer un trabajo social para proveerle un seguro temporal. Entonces muchos de los artículos en la ley tal vez se han ejecutado y realizado, sería tal vez el de la confidencialidad, que aún así se ha peleado mucho, y eso porque las ONG, los activistas han estado ahí pendientes de que la confidencialidad se dé, talleres de sensibilidad en la misma Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces son cosas que han ido evolucionando, pero volvemos al mismo punto. Si sociedad civil, que es la que más importa, el que esté enterada cómo funciona una ley, no tiene conocimiento de esta, no podemos tener el apoyo de ellos, ni que se involucren a decir, mira, no solamente aplica para VIH, es población en general en cuanto a la salud y en cuanto a las leyes, porque aplica para todos, o sea, no solamente para una población determinada, sino sociedad civil en general. Entonces sí, en el marco legal es justo y necesario una reestructura a la ley. Con este expediente, el 21031, pues está reafirmando ciertas directrices que se han ido creando para proveer servicio a inmigrantes o a la población trans, poblaciones claves, hombres que tienen sexo con hombre, HCH. Entonces ha habido una apertura para que esto de la ley se vaya ejecutando, pero eso hasta ahorita, e incluso hace 4 años se había presentado ya este cambio o estructura de la ley, pero el gobierno lo que hacía era meterlo debajo, y gracias a la compañera Ruth Linares de ICW, ella y Patricia Villegas, 2 personas que han estado involucradas desde que se dieron cuenta que iban a tirar el proyecto de que se presentó. Entonces han estado luchando, y vean que hasta ahorita, gracias a Dios, se ha dado. Es más, se creó un reglamento a la ley, que es ahí donde nosotros tal vez nos estamos basando en qué se ha cumplido o no se ha cumplido la ley 7771, y no la hay, muy poquito. Otra cosa que tal vez de ahí no se ha cumplido al 100%, pero igual, si sociedad civil no tiene conocimiento de eso, ¿cómo podemos pedirles y exigirles, apóyennos, si ellos no tienen conocimiento? Entonces nosotros es lo que estamos haciendo como gente positiva, es esas herramientas, están en internet, están todo, pero la gente no busca, porque les gusta también que uno
haga como estamos aquí conversando. Y eso creo, él también, ya lo hicimos en un momento, ¿te acuerdas? Reunimos población, sociedad civil con población VIH y se nos dio un interés de este grupo de sociedad civil al ver a este grupo de personas que compartían sus vivencias y se enteraban de, mira, años de vivir en esa condición y no te ves mal. Entonces ya hay un interés de la población. Entonces, ¿qué pasa? Abrir espacios de diálogo donde nosotros como públicos en la condición podemos explicar y decir, mira, aquí estoy, esto es como yo vivo, este es mi estilo de vida, he cambiado, he mejorado, así, para entonces dar a la misma gente y digan, o sea, el concepto de este chip que yo tengo aquí ya lo estoy borrando porque estoy escuchando testimonios de algo que yo no tenía conocimiento. Entrándonos un poco más dentro del campo de la educación y bueno, de la mano con usted decía que no es solamente una sola parte la que está encargada de este tema, ¿verdad? ¿Cuál es el papel de la educación para usted en general con el VIH? Bueno, el papel de la educación con respecto al VIH es fundamental, ¿Por qué? Porque la educación representa una oportunidad que tienen las personas para adquirir información que probablemente no van a investigar en internet, que probablemente no vayan a encontrar en otro momento, etc. Y pues si se recibe información científica, veraz, desde un punto de vista crítico, creo yo que las personas pueden estar más preparadas para reaccionar ante una persona que les comparte su diagnóstico, o incluso más preparadas para reaccionar ante un diagnóstico propio, no solo de VIH, sino de otras ITS, ¿verdad? Está mal en Costa Rica, empezando por la educación sexual, que hasta hace poquito, obligatoriamente. Entonces, hay que partir de eso. No hay personas formadas específicamente para educar a nivel de escuela, colegio, en tema de VIH, derechos humanos. Y eso está ahorita en la polémica también en el Ministerio de Educación. Entonces, la respuesta de mi parte es no funciona en Costa Rica la educación a nivel de educar sexualmente, porque es parte de la educación sexual, el VIH, las ITS, el sífilis, papiloma, todos estos tipos de infecciones y enfermedades que están atacando, o no decirlo atacando, pero se está dando mucho en los jóvenes, en los adolescentes. Entonces, hace falta una estructuración a nivel del Ministerio de Educación, implementar un área específica en lo que es la educación sexual, todos estos temas, y esperando que de aquí, que si realmente se implementa y si tienen educadores en este tema, porque bien lo hemos sabido, lo han dicho, yo soy profesor de ciencias, de biología y estoy dando clases de educación sexual, o sea, no hay, ahí es donde yo digo, entonces, primero que todo, si el Ministerio de Educación va a abrir un programa que va a ser impartido, debe ya contar con un grupo de personas educadas, entrenadas para hablar de estos temas que son muy vitales para la buena salud en la población adolescente que va para arriba, y vengan ya con conocimientos y que después no digan, es que yo no sabía. E igual que los padres de familia tomen parte de esa responsabilidad, porque es una responsabilidad de la educación sexual y conocer de estos temas. Entonces, o dejan que la educación sea impartida por el Ministerio de Educación con programas específicos de esta índole, o ellos intervienen y educan a sus hijos para que estas situaciones no se presenten. Pero ahí volveríamos al tema de derechos humanos, el tema de sexualidad, el tema de los roles de género, que eso también es importantísimo, y luego de esto enfocarnos también en las poblaciones con diferentes tipos de enfermedades crónicas, como en este caso población VIH. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos con el tema directamente de población VIH y prevención, pero no les estamos enseñando ninguna de la parte de sexualidad, no les estamos enseñando prevención. Entonces es todo un programa que se tiene que trabajar en conjunto, y suena muy difícil, ¿verdad? Pero yo creo que organizaciones como nosotros, como otras organizaciones que ya se encargan de brindar información, trabajar el tema de prevención, pero hay que trabajar en conjunto con el gobierno
para empezar a trabajar a nivel de escuelas? Bueno, no pertenezco al área de educación, pero sí puedo notar de que tal vez a muchos profesores y profesoras, independientemente del área en el que estén, el tema del VIH no lo tratan, no lo hablan. Desde mi activismo o desde la experiencia que he tenido viviendo con VIH y metiéndome más en el tema, he notado que el VIH se presta para que muchas áreas estén conjuntos. Biología, sociología, la parte de educación como tal, carreras como literatura, lingüística, todo ese tipo de cosas ayudarían a que las personas, vivamos o no con VIH, tengamos un conocimiento mucho mayor sobre este virus y que la educación también se vaya enfocando en, ok, tratemos desde el área, no sé, los profesores de ciencias naturales, enfoquémonos en cómo trabaja el virus. Los de sociales, cómo de manera social se puede tratar el virus, pero siempre conectando todas estas áreas. ¿Qué mensaje le darían a las personas docentes sobre cómo hablar temas relacionados al VIH? Lo dije ahora temprano. Talleres de capacitación, que se empapen en el tema, que tengan conocimiento de en sí de qué es el tema y considero, como lo he dicho, a escuchar los testimonios de la población para que entonces cambiemos ese concepto y digan, mira, tengo la información escrita, igual, testimonios de personas en la condición y wow, ya puedo, chicos, es muy importante, cuídense la reproducción sexual, su vida tienen que disfrutarla, pero usen el condón. Entonces ya los maestros a la hora de tener un conocimiento de estos temas pueden quizás dar un mensaje a los estudiantes. Así lo veo yo, pero ahí tocarías interés por parte del grupo docente, empaparse, informarse para poder replicar esa información de una manera educativa, informativa a jóvenes que se están levantando. Informarse principalmente, buscar organizaciones que trabajan en el tema principalmente, ¿verdad? Ver si se pueden hacer alianzas estratégicas, trabajar el tema de prevención con el tema de niñez y adolescencia, porque como comentaba la compañera, ¿verdad? Son el futuro y ustedes también son el futuro, ¿verdad? Que van a enseñarles a ellos. Entonces principalmente informarse y buscar organizaciones que trabajen en el tema. Lo primero que tiene que hacer una persona docente es perderle el miedo a qué van a decir los padres, las madres, los lesadres. Creo yo que es sumamente importante porque a veces solamente confrontando es que se puede abrir una puerta para que las personas dentro de esos procesos empiecen a cuestionar las cosas. Y lo segundo es informándose, ¿verdad? Yo creo que uno no puede hablar de un tema en específico si no está informado. No solo sobre ver videos en YouTube, porque cualquiera lo puede hacer, sino leer al respecto. Información verídica, información científica, información veraz, creo que es importante. Después de eso, pues desarrollar estrategias o actividades que sean mucho más amigables, ¿no? O sea, no tenemos que ir enseñando una foto de cada ITS o del VIH para hablar del tema. Puede ser llevar a una persona que vive con una ITS, llevar a un doctor, creo yo, desarrollar un juego, un dibujo, cuestionar mitos, como vos decías en el taller, o sea, que lleven mitos sobre la actividad, es encontrar formas creativas en las cuales el tema sea más interesante. ¿Por qué? Porque si seguimos hablando del VIH desde la misma perspectiva de siempre, nada va a cambiar, ¿verdad? Entonces tenemos que crear y jugar con nuestras habilidades y con las herramientas que tenemos. Y creo yo que profesores, el profesorado tienen mucha habilidad en eso. O sea, ya se enfrentan a un contexto adverso muchas veces por los colegios del MEP que tienen pocos recursos, pero aún así pueden hacer grandes cosas para cambiar las realidades, ¿verdad? Se trata un poco de tener vocación, muy idealizado, pero puede ser una herramienta importante. Creo que lo más importante, y es algo que yo he tratado de que las personas puedan entender un poco más, es el acceso a la información. Bueno, de mi área, que es biología, es mucho la ciencia, muchos experimentos, mucho la parte científica,
Y por ejemplo, todos los proyectos científicos que hay relacionados al VIH, ya sea tratamientos, ya sea cómo actúa en el cuerpo, ya sea X o Y, va enfocado a hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans. Se deja de lado, por ejemplo, a las mujeres. Entonces, la ciencia es un recurso que debemos de saber utilizarlo de una manera que le llegue a toda la población, generando una información más veraz, más real y más atractiva incluso hacia las otras personas que no están en la parte de las ciencias o que no han tenido como ese contacto con, no sé, una revista científica. Katia, como activista, mujer y madre, ¿qué ha sido tu experiencia? ¿Te has sentido revictimizada al ser positiva? ¿Y crees que se vive diferente siendo mujer? Siendo mujer, sí. Definitivamente. Eso es una realidad. Yo creo que la vida me ha dado la oportunidad de vivir el VIH en diferentes etapas y realidades. Me ha tocado vivir situaciones difíciles y situaciones muy bonitas. Yo creo que he tenido de las dos oportunidades. Sin embargo, creo que sí, que vivimos en una sociedad realmente cruel. Me tocó vivir el VIH como adolescente. Me infecté a través de mi primer esposo, apenas con 17 años, y por eso ahora les hablaba de la relación de confianza, que son altas en el riesgo para mujeres, ¿verdad?, heterosexuales. Y me tocó enfrentar una condición de salud que en su momento se analizaba solo o se hablaba solo de hombres. Entonces fue un desafío más siendo mujer en una sociedad patriarcal, en una sociedad difícil para las mujeres. Y bueno, sumarle el VIH no fue fácil. Luego el tema de salud sexual y reproductiva fue difícil. Por muchos años me negué la posibilidad de tener hijos porque no pensaba en la más mínima posibilidad de tener un hijo que naciera con la infección. Esperé muchos años y mi decisión era no tener hijos. Por eso también creo que cuando decidís algo lo puedes llevar, ¿verdad? A pesar de que yo era muy joven, decidí no tener hijos y no tuve hijos en muchos años, pero fui bombardeada por el sistema para operarme, para ¿verdad?, esterilizarme, porque no debía tener hijos en esa condición, en el tiempo en el que no se sabía que podía reducirse el riesgo de transmisión y otras cosas. Después de 10 años tuve a mi hijo ahora va a cumplir 17 años, es un joven maravillosamente malcriado, pero maravilloso. No, es un buen muchacho. Es un joven que no tiene la infección, es un joven sensibilizado, por eso creo que los niños desde pequeños pueden aprender sobre este tema. Claro. Mi hijo, desde que tenía 6 años, sabe que su mamá tiene VIH. Ha defendido la causa, hasta con sus profesores, porque se ha peleado con ellos, le han tocado boletas. Sí. Pero los ha defendido. A los 6 años y medio supo lo que era un condón. A los 8 entendió que era un condón, porque a los 6 y medio me dijo, mamá, está bien lo del condón, pero hay más pequeños porque este me queda grande. Entonces ahí me di cuenta que no era el tiempo para que supiera tanto sobre condones. ¿Ves como ya lo estabas preparando? Sí, ¿ves que sin condón ni lo piensas? Antes de los 12 años mi hijo ya sabía lo que era el condón femenino, el condón masculino, el VIH. Ha sido su pasión, han sido temas de exposición para él en la escuela, en el colegio. Entonces creo realmente en que podemos formar generaciones distintas y que podemos formar jóvenes conscientes de su sexualidad. Pero la sociedad me ha llevado a enfrentar cosas difíciles, porque mi hijo ha sido discriminado por tener una mamá con VIH, desde sus profesores, que no debió haber sido. ¿Verdad? Hubo un profesor de matemática en la escuela que mi hijo se levantó y le dijo, profesor, disculpe, pero lo que usted está diciendo no es cierto. O sea, la gente que tiene VIH no tiene SIDA. Y la gente que tiene SIDA no todas tienen marcas en la piel, ni manchas, ni granos, porque mi mamá tiene VIH y eso no es cierto. Y entonces el profesor lo mandó a callar, lo sacó del aula. Y cuando me llamó a mí, me dijo, mire señora, es que usted debería hablar con su hijo, pues su hijo no debería andar diciendo que usted tiene eso, ¿verdad? Y cosas así. Entonces la vida a los dos nos ha confrontado fuerte. Mi esposo no tiene VIH, pero perdió muchos amigos cuando se hizo de una pareja que tenía. Y muchos lo criticaron y muchos le dijeron,
estás loco, mae, con tantas hembras y te vas a meter con una que tiene eso. O sea, realmente creo que tenemos una sociedad que es todavía cruel para enfrentar el VIH. Y sí me ha tocado vivir desigualdad a partir del diagnóstico. Soy honesta, desde los 17 años di públicamente mi diagnóstico. Lo compartí porque quise que otras mujeres supieran que, bueno, primero nunca he bajado la cara y no tengo por qué hacerla. Pero después, la verdad que he vivido libremente mi diagnóstico sin ocultarlo. Puedo decir que he tenido una bendición porque mi familia toda me apoya. Nunca he sabido lo que es ser discriminada de mi familia. He comido de los mismos platos, he tomado los mismos vasos, he comido los mismos helados de mis sobrinos. Tengo una relación maravillosa con 7 hermanos más y más de 30 sobrinos y yo no sé cuántos sobrinos nietos que tengo ya. Pero realmente no he tenido que vivir eso. Mi comunidad se dio cuenta, toda, porque yo di públicamente mi diagnóstico varias veces. Y sí, hubieron señoras muy chepitas que se tiraban a las 5 de la mañana a decirme, ¿verdad que usted es la que tiene SIDA? Pero creo que también la vida me enseñó que uno puede educar a la gente. Claro. Que no siempre hay que ofenderse, que también hay que entender cuando no sabes y yo te puedo explicar. Bueno, ha sido muy difícil, ¿verdad? Yo fui madre a los 14 años, ¿verdad? Y también diagnosticada como VIH por medio de una violación, ¿verdad? Entonces fue súper difícil, yo tenía miedo cuando nació mi hija y todo, pero creo que lo que más me marcó fue la discriminación que siempre sufrí. Llevaba a mi hija a la cita médica y ya me preguntaban, ¿parece usted alguna enfermedad? Entonces ya yo le decía al médico y ya empezaban, y hasta mi hija incluso sufrió discriminación muchas veces por todo esto que yo traía sin necesidad de nada, porque ella siempre ha sido una niña sana desde el momento que nació, ¿verdad? En cuanto a trabajo me ha costado muchísimo, porque incluso en lo que son estas pruebas médicas que le hacen a uno, lo que les comenté, que o sea, me han cerrado las puertas en muchísimos lugares, la verdad es que sí, y como mujer todavía más, porque como eres mujer, eres débil, entonces pueden hacer con vos lo que quieren, ¿verdad? Creo que va a llegar algún día en los que el mundo va a cambiar, porque vamos en una buena dirección, pero para eso necesitamos el apoyo de todos. Con mis hijos ha sido muy difícil a la hora de la educación. Mi hija ya tiene casi 10 años y ella a mí me pregunta, mamá, ¿por qué usted toma medicamentos? Mamá, usted está enferma, se va a morir. Y yo aún no se lo he dicho y yo aún no sé cómo decírselo, porque yo sé que la gente es tan cruel que si ella va y comenta algo en la escuela puede que le hagan bullying, pueden que la discriminen, que ella se cree ideas en la cabeza que no son, porque ya ella misma incluso ha visto temas de VIH en las escuelas y dice la gente se muere. Entonces yo llego y le digo, no, pues tengo o padezco de VIH o tengo la condición, ya ella se va a asustar. Entonces como ese miedo siempre ahí de que hay alguien detrás de mí que depende de mí, entonces te quedará una cara fuerte aunque por dentro esté destrozada.